Olvidé de ponerle grabar. Listo, chicos. En el caso de los metales alcalinos térreos, el berilio, el manganeso, el calcio, el estroncio, tienen siempre valencia +2, miren. Ahora, la pregunta que pueden hacerse ustedes es, ¿y cómo sabemos eso? Para eso se construyó la tabla periódica, chicos, con bastante lógica, por el número de oxidación, miren. Entonces, aquí están los metales alcalinos, empezando por el hidrógeno +1, litio, sodio, potasio, miren, están por familias, ¿no? De ahí el berilio, el Dice, manganeso, el calcio. no nos puede enviar, dice, Sí, escucho. dice, y usted nos puede enviar esa tabla de oxidación, Claro, por buena idea. Le voy a guardar y les mando. Aquí. Sí, es buena idea, porque es bastante buena. Y a veces buscar en el internet, si yo les digo, no, pero busquen en el internet, no van a encontrar. Ese es el problema. Les voy a mandar por aquí. Si están en celular, igual sí pueden. Ajá. Listo, chicos, si les llegó. Chévere, es esa. Yo la busqué en el Google, le puse estado de oxidación, imágenes, y ahí es la primera que ¿no? Noten que no hay los metales de transición externa, ¿no? El uranio, el neptuno, el estaño y todos los elementos que están acá abajo. Porque en la química nosotros no los vemos mucho, al menos de que trabajemos en una central nuclear ahí. Bueno, regresando a este. Aquí está. Entonces, esos son los estados de oxidación para los elementos fijos, ¿no? Pero también tenemos elementos como el plomo, el estaño, el platino, miren, que tienen estados de oxidación variable, por lo menos 2 o más. En el caso de los no metales, miren, el cloro, bromo y yodo tienen un montón de estados de oxidación variables. Un solo número negativo, pero varios positivos. El negativo, recordemos que me indica que recibe electrones y los positivos que da electrones. Y noten que el flúor es el único elemento de esta tablita que tiene solamente un valor negativo, no tiene positivos. Y por eso les decía que es contraproducente consumir la sal con flúor. Solo tiene un estado de oxidación. Le va a quitar electrones a todo, incluyendo a nuestro querido sodio y potasio de nuestra bomba de electrones. Sin estos dos elementos, chicos, no se produce la bomba de electrones, no producimos energía y el impulso eléctrico entonces se detiene. Mucho cuidado con esto, ¿no? Ahora, los compuestos estos tienen que ser siempre neutros. Los compuestos, me refiero a los compuestos que ya están, por ejemplo, aquí miren, al ácido selenídrico. Sabemos que el hidrógeno es +1 y que el oxígeno es -2, pero no conozco cuánto es el selenio. El selenio está dentro de estos valores, podría ser +2, +4 o +6. Para saber entonces, yo planteo una ecuación y la resuelvo. En este caso me sale que el selenio ha sido +6. Lo mismo si tengo el metano, etano es, ¿no? El etano, entonces, yo sé que el carbono, desconozco cuál es el estado de oxidación, pero sé que el hidrógeno, perdón, es +1. Por lo tanto, como tengo dos carbonos, le pongo 2X más 6 por 1, 6, es igual a 0, es un átomo neutro. Despejo esto de aquí, el 6 pasa al otro lado a restar, este pasa a dividir, y me sale entonces que el carbono ha sido -3, miren. Bastante curioso. En el caso del calcio, miren, el fosfato de calcio, el fósforo es el desconocido. Aquí este 2 multiplica tanto al hidrógeno, como, perdón, al oxígeno como al fósforo, ¿no? Entonces por eso les queda aquí 2X. 3 por 2 son 6, y -2 por 8, -16. Ya, entonces aquí me queda 10, y el 2 que está multiplicado pasa a dividir, y me queda 10 para 2 a 5. Por eso sale que el fósforo ha sido +5. En el caso de los iones no va a ser igual a 0, es lo único que cambia. En el caso de los iones va a ser igual a -2, y eso hace que al hacer la ecuación obtenga que el carbono ha sido 4. Me parece curioso.
Y listo. En el caso de los átomos libres, estos siempre son iguales a cero. Siempre. Átomos libres o elementos gaseosos, como aquí miren el azufre, por cero. El único que está solito. Ya listo. Determina el estado de oxidación del manganeso. Me pide el primer ejercicio. Bueno, chicos, vamos a hacer este. Para determinar el estado de oxidación, igual como está en la parte de arriba, voy a hacer un poquito más grande. Chiquito para que me alcance. Eso. El potasio, el manganeso y el oxígeno, ¿no? De estos, el oxígeno tiene un 4. Yo sé que el potasio siempre va a ser más 1. El manganeso es del desconocido y el oxígeno siempre va a ser menos 2. Entonces, miren, yo puedo ya hacerle sin necesidad de plantear la ecuación, pero lo tengo que hacer porque aquí me está dando el espacio para hacerlo. Entonces me va a quedar 1 más x más menos, porque más por menos, ¿no? 8. Esto tiene que ser igual a 0. Si yo 1 menos 8 menos 7 pasa al otro lado a sumar, me va a quedar como más 7. Y descubro que el manganeso ha sido más 7. Y eso es todo, chicos. Muy bien. Vamos al de abajo. En el de abajo también me está pidiendo determinar el estado de oxidación del carbono y del azufre en el ácido carbónico y en el ácido sulfúrico. Entonces, bueno, para determinar el estado de oxidación en el ácido carbónico, yo le coloco tal cual. Ya, muy bien. Y se plantea la ecuación de la misma manera, ¿no? El hidrógeno era 1, entonces le pongo 1 por 2, 2. Porque hay 2 hidrógenos, ¿no? Recuerden multiplicar siempre por este valor. Más X, que es el carbono, más 3 por menos 2, menos 3 por 2 son 6, eso. Y todo esto tiene que ser igual a 0, chicos. Entonces despejo, ¿no es cierto? X es igual. ¿Cuánto es menos 6 más 2? Menos 4. Menos 4 pasa al otro lado a sumar como más 4. Y listo. Para el ácido sulfúrico, el H2SO4, Dixon. Lo mismo, ¿no? Y quedaría 1 por 2, 2, más el azufre es X, más el oxígeno, que es 2 por 4, 8. Y negativo, no menos 8, porque menos 2 es. Esto va a ser igual a 0. Y menos 8 más 2 me queda menos 6, que pasa al otro lado a sumar. X va a ser igual a más 6. Y listo. Listo, estimados estudiantes. Esto es todo para calcular el estado de oxidación de estos. Muy bien. Vamos a ver estos de selección. Como ven, así voy a tratar de hacer las fichas de ahora en adelante. No, máximo 4 preguntitas. 3 preguntas, miren. Ya. Suficiente. La tercera dice, selecciona la respuesta correcta. Y me dice, en la siguiente reacción, 2 hierro más 3 cloros gaseosos producen 2 cloruros de hierro. Muy bien, está balanceado. Como ven, hay 2 hierros y 6 cloros. En total, entonces está balanceado. ¿Será posible que sea la primera respuesta? Miren, el cloro es el agente reductor. Muy bien, yo tengo que saber cuáles son las reacciones de oxidación y las reacciones de oxidación para estar seguro, ¿no es cierto? Reacciones de oxidación. En este caso, la reacción de oxidación es producida por el hierro. Porque el hierro, que es 0, pasa a más 3. Entonces se está oxidando. La pregunta aquí es, ¿y cómo sé que el hierro era más 3 aquí, no? Recordemos que para formar el cloruro férrico, el 3 proviene del hierro y el 1, que no se ve, proviene del cloro. Entonces, en realidad, para formar este compuesto, yo tengo el hierro más 3,
que lo estoy combinando con el cloro menos 1. Se intercambian los estados de oxidación y por eso queda entonces el hierro cloro 3. El 3 pasa para el cloro. Noten que aquí ya no pasa ni con signo ni con nada por el estilo, ¿no? El 3 neto, 3 cloros. Muy bien. Lo que me indica entonces de que el cloro está unido a un hierro, a otro hierro, perdón, el hierro está unido a un cloro, a otro cloro y a otro cloro. Compartiendo esos 3 electrones que tiene aquí, o más bien recibiéndolos, un electrón de cada uno de los cloros que se está uniendo aquí en el compuesto. Muy bien, bueno. Entonces aquí entiendo que se están perdiendo, o están ganándose más bien, porque pasa del 0 al 3. De 0 a 3, 3 electrones. Muy bien. Y finalmente la reacción de reducción. La reacción de reducción entonces se da con el cloro. El cloro 2, que pasa de 0 más un número de electrones a cloro menos 1. En cambio, en este caso está perdiéndose, a ver, de 0 a menos 1, pero hay 2. Tengo que meter un 2. Ese 2 ya está aumentado, ¿no? Pero con todo le pongo para que sea menos 2. Aquí, en cambio, hay 2 electrones que se están ganando aquí. Eso. Muy bien. Entonces, para los fines prácticos, eso queda de esta manera. Bueno, sí está bien, sí está bien. Entonces, todo esto multiplicado por 3 y todo esto multiplicado por 2, ya vamos a ver, ese es el proceso de redox. Entonces, el elemento que ocurre en la reacción el agente reductor va a ser el hierro, mientras que el agente oxidante va a ser el cloro. Es al revés de lo que se presenta en la reacción de oxidación y la de reducción. Por lo tanto, la primera no puede ser. La siguiente dice que el hierro metálico se oxida a hierro más 3. Esto es cierto. El hierro metálico se oxida de 0 a más 3. Entonces, aquí, esta es la respuesta correcta. Yo le hice todo esto, ustedes no tienen que hacerlo, ¿no? Simplemente le ponen ahí la respuesta y ya está. Pero yo lo puse para que ustedes lo entiendan. ¿El hierro metálico es el agente oxidante? No, porque es en donde ocurre la reacción de oxidación, por ende, el agente oxidante es el cloro. Recuerden que siempre al revés, ¿no? ¿Sí, chicos? Me interrumpen nomás si tienen alguna pregunta. El cloro, dice, finalmente se oxida a ion cloruro. Muy bien. No, se está reduciendo. Noten esto, ¿no? Casi digo esto podría ser, no. Se está reduciendo. El cloro se reduce a ion cloruro porque se vuelve más negativo. Y por último, el hierro metálico se reduce a hierro más 3. No, se está oxidando el hierro metálico a hierro más 3, ¿no? Listo, chicos, entonces la segunda sería la respuesta correcta. Vamos a ver, en la reacción, y me pone esta reacción del ácido nítrico con el dióxido de azufre, produce ácido sulfúrico y dióxido de nitrógeno, ¿no? ¿El agente oxidante es el azufre? Veamos si eso es cierto. Recuerden que el agente oxidante es donde ocurre la reacción de reducción. Entonces se tiene que estar reduciendo el azufre, veamos. Y si pasa, en este caso, de más 4, que es aquí, a más 6, no, se está oxidando.
Por lo tanto, el azufre es el agente reductor porque es el que se oxida. No puede ser el primero. El segundo dice, el agente reductor es el nitrógeno. No, porque aquí está pasando de más 5. Aquí no es cierto, sí. De más 5 a más 4. Como se está volviendo más pequeño, se está reduciendo y por lo tanto es donde se produce la reacción de reducción, pero el agente reductor es el azufre, no el nitrógeno. Entonces tampoco no puede ser. La tercera dice, el azufre es la sustancia que se reduce y veíamos que no, el azufre se estaba oxidando. Por lo tanto, se vuelve más positiva. De 4 a más 6, ¿no? Está volviendo más positiva. Entonces pueden decirme, ¿y cómo sabe que aquí era más 6? Recordemos que hicimos el ejercicio del ácido sulfúrico arriba, ¿no? Entonces, el ácido sulfúrico es un elemento que se repite mucho, por eso fácil, no memorizarse prácticamente nos toca. Ya, no puede ser el primero, no puede ser el segundo, no puede ser el tercero. Veamos el cuarto que dice, ¿el nitrógeno es la sustancia que se oxida? No, el nitrógeno se reducía porque pasaba de 5 a 4. Entonces está reduciendo, no se está oxidando. Y el único que queda es el agente reductor es el azufre. Este es el correcto, ¿no? Porque el agente reductor que ocurre en la reacción de oxidación es el azufre. Y se está oxidando. Por eso es el agente reductor. ¿Listo, chicos? ¿Ese ya no lo escriban? No. Vamos al C, que dice, luego de balancear esto de acá. Esto lo voy a balancear por el método redox, ¿no, chicos? Ya mismo 10 minutos, entonces, bueno. Permítame, le voy a pausar un rato. Muy bien, chicos. Entonces, para resolver estos dos ejercicios que nos habían quedado pendiente, luego de balancear, tengo el yodo más ácido nítrico, produce el ácido yódico, perdón, el monóxido de nitrógeno y el agua. Y me pide cuál es el coeficiente del agua. Entonces, tengo que hacer por medio de redox esta operación. Aquí mismo le voy a decir, chicos. Recordemos que el yodo va a ser 0. Aquí el nitrógeno va a ser 5. Mientras que acá el yodo va a ser más 5 igual. Y el nitrógeno en este caso sería más 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entre los, perdón, chicos. Entre los reactivos y los productos, que son estos de acá, ¿no es cierto? Fíjense que solo puse los que cambian de estado de oxidación, porque el hidrógeno siempre va a ser más 1, el oxígeno siempre va a ser menos 2, y no hay otro componente que se mantenga igual, ¿no? Recordemos que nosotros planteamos una pequeña ecuación para sacar este valor, el más 5, ¿no? Porque era 2 por 3 son 6, menos 6, y más 1, menos 5 pasa al otro lado a sumar, quedaba más 5. De ahí salía, ¿no, chicos? Ahora, si ustedes se fijan bien, yo tengo que el yodo está pasando de 0 a más 5, lo que significa que se está oxidando. Cuando un compuesto se vuelve más positivo, se está oxidando. Eso recordemos que está acá arriba. Miren, la oxidación se mueve hacia los positivos. Del 0 hasta el 5. Entonces, como ustedes se darán cuenta, si yo tengo del 0 al 5, significa entonces de que está perdiendo 5 electrones. Por lo tanto, la reacción de oxidación, que le voy a poner aquí, es yodo 2, aunque le ponga grande. Recuérdenlo, chicos, yo vi muchos trabajos que les ponen grandes. No, mejor no lo voy a poner. Ya le pongo, pero después. Produce este compuesto de acá, ¿no? El ácido yódico. 2. Eso. Ahora, tengo que balancear, como les decía, ¿sí?
más, ¿cuántos electrones? 5 electrones. Porque recordemos que va del 0 hasta el 5. Entonces, perdió 5 electrones, por eso está del lado de los productos, de lo que se obtuvo, de lo que sale de la fórmula. Mientras que la reacción de reducción, que en este caso sería del ácido nítrico y del monóxido de nitrógeno, suma aquí un número de electrones. Ya le voy a poner para dar el NO. Una cosa, en este caso, se me olvidó. Aquí yo tengo que balancear el número de iodos, ¿no? Entonces tengo que poner obligado el 2. Tengo que hacerlo así. Ahí está. Porque tengo 2 iodos acá, entonces. Y eso obviamente cambia la situación, porque ahora serían 10 electrones los que están aquí, 9 por este 2. Entonces de 0 a 10 ya no sé. 5. ¿No? 10. 10 electrones. Y en la parte de abajo, en cambio, ya yo tengo el NO que está ganando. ¿Cuántos electrones? Entonces, si pasa del más 5 al más 2, está ganando 3 electrones. ¿Sí? Recordemos que aquí sería entonces el 3. Y esto entonces hace que yo tenga que balancear ambas ecuaciones, la de oxidación con la reducción, en el número de electrones. Entonces, miren, ¿cómo le convierto al 10 y al 3 en un mismo número? Al 10 le voy a multiplicar por 3, mientras que al 3 le voy a multiplicar por 10. De esa manera voy a obtener 30-30. Entonces, todo esto por 3 y todo esto, sí, por 10. Con eso voy a obtener entonces ahora una reacción global, ¿no? Lo voy a poner como RG. Del yodo 2, 3 yodo 2, ¿no? Más el NH3 por 3, entonces sería 6 HiO3. Produce el HiO3 que está 3 por 2 son 6. Ya le pongo el número 3. Aquí es la N, perdón, chicos. Y no es 6. Ahora que está acá abajo. Recuerden que este multiplico por 10. Ya, los electrones no es necesario, porque yo sé que ya me salen 20 a 20. Y finalmente, más el NO, que sería 10 NO. Faltó espacio. Y más el agua, ¿no? Aquí voy a averiguar entonces cuántos electrones tiene el agua. Si yo me fijo... A ver, H2O. Muy chueco. Pero bueno, es la idea, ¿no? Es agua. Esa es la cuestión. Ahora tengo que saber el número de moles, es lo que me está pidiendo. Y en este caso, entonces, me fijo que los hidrógenos, como les decía, aquí sale 10, solo los hidrógenos, ¿no? El yodo y el nitrógeno ya fue igualado por el redox. El redox ya les igualó. Puedo hacer la verificación, ¿no? Tengo 3 por 2 son 6, 6 yodos, ¿no? Y el nitrógeno lo mismo. Chicos, soy 7 minutos. Entonces, el agua debería aquí tener, yo solo me fijo en los hidrógenos y los oxígenos, obviamente, que son parte de la del agua, pero primero los hidrógenos. Tengo 10 del un lado
Y del otro lado tengo 6 y 2. ¿Cómo hago que se convierta en 4? Poniéndole un 2 adelante, 2 por 2, 4. Ahora da, entonces, 10 hidrógeno. Balancear. Vamos a ver el oxígeno solamente para verificarme. Entonces, en la parte de los reactivos, el oxígeno sería en esta parte, ¿no? Es 30. Y en la parte de los productos, el oxígeno debe ser también 30, ¿no? Si no, algo hicimos mal. Recuerden que ese se balancea así. 6 por 3, 18. 18 más 10, porque 10 por 1, 10, ¿no? 28 y 28 más 2, 30. No es coincidencia, ¿no, chicos? Está ya balanceado. Entonces, aquí la respuesta correcta sería esta. En la última que dice, determina el coeficiente del agente oxidante luego de balancear la siguiente reacción. Ya me da el sulfato crómico más agua oxigenada más hidróxido de sodio produce el cromato de sodio, agua y sulfato de sodio. Ya. Entonces, ¿cuál es el que se oxida y cuál es el elemento que se reduce? En este caso, pónganse, este cromo es más 3. Le voy a poner acá arriba, ¿no, chicos? Pero recuerden que se refiere a la fórmula de acá abajo. Por eso. Ahora, y acá, en cambio, el cromo sería 6, más 6. Lo que significa entonces que está oxidándose, ¿no? Es la primera reacción, la reacción de oxidación. Entonces ya le pongo, produce el Na2CrO4. ¿No? Ya, le estoy colocando. Y recuerden que me falta el número de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones están perdiendo si pasa de lo que es más 3 a más 6? Se está perdiendo entonces 3 electrones. La reacción de reducción, en cambio, va a ser la del agua oxigenada. En este caso, y solamente para este caso, el oxígeno va a tener un número de oxidación de menos 1 en el peróxido de hidrógeno. Perdón, de más 1. Menos 1, menos. Solo en el caso de los peróxidos. Sí, porque el hidrógeno sería más 1. Y en el caso del agua, ¿no? Siempre va a ser menos 2. Por lo tanto, se está volviendo más negativo, noten esto, ¿no? El agua quedaría H2O2 más un electrón, no, perdón, 2 electrones, produce H2O. Recuerden que el 2 tiene que ir con el eco. Ya. Entonces, aquí recordémoslo, tengo que igualar la cantidad de hidrógenos, no sé, perdón, la cantidad de oxígeno. Tengo 2, me toca ponerle 2.
Y con esto entonces igualo la cantidad de... Yo sé que faltan, pero esos... A los oxígenos se van a distribuir a otros compuestos. Ahora, ¿cómo igualo esto? A este lo multiplico por 2 y a este por 3, ¿no? Y me va a quedar entonces una reacción global. Le voy a poner desde acá. De 2 cromos con el SO4,3, ¿no? Más el 3H2O2 más el NaOH produce recordemos que es lo que me está pidiendo es el coeficiente del agente oxidante. Hasta ahorita es 2. Pero veámosle si se mantiene ese 2 o me toca balancear más. Yo creo que ahí Na2 se va a cortar, chicos. Esto me va a tocar dejarles grabado, ¿no? Joven, no es Sí, difícil, listo, no es medio largo. Sí, que física también, entonces ya les subo en un momento. Muchas gracias, gracias. chicos. Sí nos A sirven los ustedes. videos mucho, dicen. Porfa, ayúdenos con eso. Sí, yo sé porque se corta, el internet está malo y le salva. Listo, chicos. Ya. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, para resolver este, voy a sacarle la fórmula del sulfato cromoso más el peróxido de hidrógeno acá abajo, ¿no? Para colocar los estados de oxidación. En este caso, el cromo es más 3. Y acá, muy lejos, está representado el cromo más 6. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos el sodio, recuerden que era más 1, el oxígeno menos 2, 8, menos 2, 6, y por eso el cromo tiene que ser más 6. En este caso, el oxígeno, solamente en este caso, cuando nosotros hablamos de los peróxidos, va a ser igual a menos 1. Mientras que acá, el oxígeno, mismo H2O, va a ser igual a menos 2. Entonces, en el caso del cromo que está pasando de más 3 a más 6, nosotros vemos una oxidación. Tengo que colocarla aquí en forma de reacción, ¿no? O4. Ya. Y en este caso, ¿cuántos electrones entonces se han perdido por este proceso? Exactamente como pasó del 3 al 6, 3 electrones. Muy bien. Para el peróxido de hidrógeno que se reduce, cambio a agua, nosotros tenemos el H2O2. Y notamos que aquí se está agregando, pero ¿cuántos electrones? Yo me fijo que, por ejemplo, tengo un agua aquí, le voy a dejar un espacito para colocar el número de electrones luego, y produce un H2O, ¿no? Ahora, como yo tengo dos hidrógenos aquí también tengo dos, pero los oxígenos, ¿no? Yo me fijo que tengo dos, que es el que se está oxidando, recordemos que ese es el que tiene que estar balanceado, aquí tengo que tener dos H2O. De esa manera, yo voy a tener que si de 1 pasa a menos 2, pero son 2 menos 1, voy a tener
que agregarle un electrón. Sí, solamente un electrón. Verificarle con todo si está correcto. Ahora, al de abajo yo tengo que multiplicar por 3 y al de arriba por 1, es decir, igual, ¿cierto? Para formar, recordemos la fórmula global. Acá mismo para que quede coherente. Entonces, a ver, el de arriba por 1, entonces queda cromo SO4. Todo 3 aquí. Aunque, bueno, lo bueno es que solo había un cromo, entonces no hay mucho problema, chicos. Faltó aquí. Casi me olvido de eso, chicos. Bueno, finalmente entonces esto queda igual, más este multiplicado por 1, entonces no pasa nada. Ah, el de arriba, por 3. Este es por 3 y este es por 1, ¿no? El de arriba. Entonces aquí sería más 3H2O, 2, que es el peróxido, más casi, NaOH, peróxido de sodio. Y esto produce entonces 6. Aquí como multiplica por 1, queda lo mismo, ¿no? Un Na2CrO4 más 6H2O y más Na2SO4. No, esto no pasa. Y ahora sí voy a hacer la tablita de reactivo, elemento, producto, ¿no? Entonces, veo los elementos primero, empezando por el metal sodio, luego el cromo, luego el azufre, metal, y finalmente el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Reactivos. Yo tengo entonces en los reactivos un sodio y en los productos 4. Aquí me obliga entonces a colocar un número 4. Ah, perdón, eran estos de acá. Sí, 4. Primer término para balancear. No lo voy a poner con otro color para recordarles. 4NaOH. De esa manera yo balanceo los reactivos y los productos, ¿no? 2 más 2, 4. Vamos con el cromo. El cromo yo tengo 1 y tengo 1 acá. Generalmente los que se hacen redox ya están balanceados, pero con todo siempre hay que revisarlo, chicos. 1, 1. El azufre, yo tengo 3 azufres aquí y aquí tengo 1. Notemos esto, ¿no? Entonces, para balancear, me toca colocar acá un 3. Lo que obviamente me modifica la cantidad de sodios ahora, porque yo tendría 6. Acordemos de esto, ¿no? Me toca cambiarle nuevamente la cantidad de sodios. Entonces aquí tengo 6 más 2, 8. Voy a tener 8.
Y para balancearle, este 4 ya no tiene que estar aquí, sino que tiene que estar 8. De esa manera, entonces, ya está balanceando los reactivos. Muy bien. El cromo sin modificar. Muy bien. Regreso al azufre nuevamente. Como les decía, aquí tengo 2 por 3 son 6. Perdón, no había 2. 3. 3 azufres de un lado y 3 del otro. ¿Qué le hice? Tres, 3. Siguiente elemento, el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno yo tengo, veamos, en los reactivos, aquí hay un 2 por 2, 4. 4 más 8, 12 hidrógenos. 12 hidrógenos. Y aquí tengo un 6 por 2, 12 hidrógenos. Vean esto, ya es igual. Y finalmente el oxígeno, yo tengo un 4 por 3, 12 más 2, 14, más otros 2, porque aquí es 2 por 4, 16, y 16 más 8, 22. Vamos los dedos para que sea igualado acá. Tengo 4, 4 más 6, 10, y 3 por 4, 12, 12 más 10, 22. Como la pregunta era, determina el coeficiente del agente oxidante, y el agente oxidante, recordemos que esta era la reacción de oxidación, y esta es la reacción de reducción. El agente oxidante es el que está en la reacción de oxidación, es decir, el H2O2, el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué sería 2? Nuevamente, coincidentalmente con la respuesta anterior. Sería este. Ya estamos, chicos. Recuerden que tienen que estar todo el proceso para que se fijen cuál era el coeficiente numérico que a la final es este. Tipo de oxidación. Ahí está, ¿no? Ese es el agente oxidante, donde ocurre la reacción de reducción. ¿Sí? Si me pidiera el cromo, entonces sería 1, la primera respuesta. Eso es todo, chicos. Ya le anexo esta grabación entonces al trabajo final y cualquier cosa estoy pendiente.